Enjinak Yurek y Tuba Buyukustun. Madre mía, lo de ellos es para dar y tomar. ¿Que están totalmente separados? Pues yo os digo una cosa, por lo que se está cociendo, creo que aquí hay miga, y mucha. No es un simple adiós muy buenas. A ver, sabemos que esta pareja nos ha dado momentazos, ¿verdad? Desde la pantalla hasta fuera de ella. Parecían la pareja perfecta de cuento. Pero últimamente los rumores vuelan más rápido que un pájaro en Estambul. Se habla de distanciamiento, de caminos que se separan. Y sí, parece que es oficial. Sus equipos, sus representantes, todos dicen lo mismo, son proyectos diferentes, vidas separadas. Va. Para ser honestos, eso suena a excusa barata, ¿no creéis? Es la típica respuesta diplomática para que la gente no se meta donde no le llaman. Pero ¿y si os dijera que yo sospecho que esta separación total no es tan total como nos la venden? Piénsalo bien. Engin, siempre tan reservado, tan en su mundo. Y Tuba, con esa energía tan arrolladora. Siempre ha habido una chispa entre ellos, una conexión que trascendía la pantalla. ¿Creéis que eso se apaga de la noche a la mañana, así como así? Yo creo que no. Lo que yo creo que está pasando es que están jugando un juego. Un juego para proteger algo. Quizás para proteger su relación de la presión mediática, de los paparazzis, de las críticas constantes. Cada paso que dan, cada gesto, cada foto, es analizada al milímetro. Imagínate vivir así. Es un desgaste brutal. Quizás esta separación es su manera de recuperar un poco de paz, de poder respirar sin tener la cámara encima. Y luego está el tema de los proyectos. Sí, dicen que tienen proyectos distintos. Engin con sus thrillers, Tuba con sus dramas. Pero, ¿quién nos dice que no se apoyan mutuamente en secreto? ¿Quién nos dice que no se llaman para contarse los problemas, para darse ánimos? La distancia física no significa desconexión emocional para nada. Muchos dicen que lo nuestro es pura especulación, que deberíamos dejarles en paz. Y tienen parte de razón. Pero, ¿qué hacemos cuando dos personas que han estado tan unidas de repente rompen? Pues uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Y cómo? Y yo me pregunto, ¿podría ser que esta supuesta separación total sea, en realidad, una estrategia para que su relación se fortalezca lejos de los focos? Para que puedan construir algo más sólido, más real, lejos del circo mediático. Porque seamos sinceros, cuando algo es tan público, tan expuesto, a veces es mejor dar un paso atrás para poder seguir adelante. Quizás están creando un espacio para que su amor crezca sin la interferencia constante. No es la primera vez que vemos a parejas famosas hacer esto, ¿verdad? Se toman un tiempo y luego regresan más fuertes. Y si te digo la verdad, a mí me gustaría creerlo. Me gustaría pensar que Engin y Tuba no se han separado de verdad, sino que están en un receso estratégico. Que detrás de esa fachada de caminos diferentes hay una historia mucho más profunda, una que están escribiendo ellos solos, lejos de nuestros ojos. Quizás están cocinando algo juntos, algo grande que nos sorprenderá a todos. Así que yo por mi parte me quedo con la esperanza. Con la sospecha de que esta separación total es solo una cortina de humo. Algo que les permite seguir siendo ellos, pero de una manera más privada, más personal. Y quién sabe, a lo mejor en unos meses nos sorprenden con una noticia que nos deje a todos boquiabiertos. Pero ahora, la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que Engin y Tuba realmente se han separado por completo, o pensáis que esto es solo una estrategia para proteger su relación?